¿te importa si ella se queda a dormir en mi casa esta noche? Eso fue lo que me preguntó Alberto, el tipo con el que mi mujer, Patricia, me había dicho que apenas hablaba en el trabajo. Lo peor es que no lo dijo por teléfono. Me lo preguntó en persona, mirándome a los ojos, como si me estuviera pidiendo un mechero o una cerveza. Y lo hizo en medio de la barra del bar Los Torresnos, mientras nos tomábamos unas cañas con otros compañeros del curro de ella, después de una cena de empresa a la que me invitaron por compromiso. Ni siquiera me había terminado la cerveza cuando me soltó eso. Y lo dijo como quien suelta un chiste interno entre colegas. Algunos se rieron. Yo no. Yo me quedé mirando a Patricia, y ella no dijo nada. No se rió. No se escandalizó. No le tiró la copa por encima. Nada. Solo bajó la mirada, como si ese comentario fuera una posibilidad lógica. Como si no fuera tan grave. Y en ese instante supe que algo iba mal. Muy mal. No fue un mensaje en el móvil. No fue una conversación robada. Fue peor. Fue algo público. Algo que parecía ya sabido entre ellos. Algo que solo yo no sabía. Y en ese bar, rodeado de gente que apenas conocía, con una copa medio llena en la mano, entendí que la mujer que tenía a mi lado ya no era mi mujer. O quizás nunca lo fue del todo. Todo lo que pasó después, las excusas, las negaciones, la confrontación, y sí, mi venganza, se empezó a escribir esa misma noche. Y si te estás preguntando qué hice cuando escuché eso, no respondí. Sonreí. Porque entendí que si ellos estaban jugando a las mentiras, yo también podía jugar. Solo que mis reglas iban a ser diferentes. Cuando llegamos a casa esa noche, Patricia no dijo ni una palabra en todo el camino. Íbamos en mi coche, porque habíamos quedado así desde el principio, y lo único que se escuchaba era el sonido de las ruedas sobre el asfalto y su respiración, que no era la de una mujer tranquila. Yo tampoco tenía muchas ganas de hablar, pero no porque no supiera qué decir, sino porque no quería que la primera palabra que saliera de mi boca fuera un grito. El comentario de Alberto no había sido una broma, y su silencio tampoco había sido inocente. No hacía falta que dijera nada. Ya lo había dicho todo en ese segundo en el que evitó mi mirada. Aparqué sin mirar hacia ella, saqué la llave y me bajé primero, dejando que entrara detrás. En cuanto cruzó la puerta, se fue directa al baño, como si así pudiera evitar cualquier conversación, pero yo me senté en el sofá y esperé. No tenía un plan claro, solo sabía que esta vez no iba a dejarlo pasar como otras veces en las que había notado cosas raras y me convencí de que eran ideas mías. Esta vez no. Esto era distinto. Salió del baño 20 minutos después, con el pijama puesto, como si nada. Me miró de reojo, luego fue a la cocina, abrió la nevera y bebió agua. Me pareció un gesto inútil, como si pensara que eso iba a enfriar lo que estaba pasando entre nosotros. Cuando volvió al salón, se quedó de pie frente a mí, con los brazos cruzados y una expresión que no supe cómo leer al principio. No era culpa, no era tristeza, era más bien una mezcla de fastidio y cansancio. Como si yo fuera una carga más en su semana. ¿Vas a hacer una escena por lo que ha dicho Alberto? Me soltó. Sin rodeos, sin suavizar nada. Le respondí sin levantar la voz, mirándola directamente, sin ni un parpadeo. No. La escena ya la habéis hecho vosotros. Yo solo estaba de espectador. Ella hizo un gesto de impaciencia, como si eso no tuviera importancia. Se sentó en el otro sillón, al otro lado del salón, dejando claro que esa noche no iba a acercarse. No dijo nada más, así que tuve que seguir yo. ¿Por qué no lo paraste? ¿Por qué no le dijiste que se callara? ¿O que no fuera un imbécil? Porque me pareció una broma. No hace falta montar un drama por todo. ¿Una broma? ¿Delante de todos? ¿Pedirle al marido de una compañera que le preste a su mujer como si fuera un sofá cama es una broma? ¿Y tú qué eres entonces, Patricia?
¿Una almohada que se presta también? Se levantó de golpe. La rabia se le notaba en los ojos, pero no era rabia por lo que había dicho Alberto, era rabia porque yo no me estaba callando. No soy tu propiedad, Javier. No tienes derecho a hablarme así. ¿Y tú crees que yo no tengo derecho a sentirme como un idiota después de ver cómo tu compañero de trabajo se refiere a ti como si fueras parte de su casa? ¿Tú crees que soy tonto? Se quedó callada. Caminó hasta la ventana, abrió un poco para que entrara aire, aunque no había calor ni olor ni nada que justificara eso. Lo hizo solo para tener algo que hacer con las manos. No me miró al hablar. No ha pasado nada. Vale. Ni con él ni con nadie. Solo se puso pesado, como siempre, pero no le hago caso. Es así con todas. ¿Y por eso te vas a tomar copas con él cada semana? ¿Por eso llegas a casa oliendo a colonia de hombre y con esa sonrisa estúpida que solo usas cuando algo te excita? Se giró de golpe. ¿Ahora vas a decirme cuándo puedo sonreír y a qué puedo oler? ¿En serio? Estoy diciendo que dejas demasiadas pistas, Patricia. Y no soy tan ingenuo como pensabas. La tensión creció tanto que tuve que levantarme. No por impulso, sino porque el cuerpo ya no me respondía sentado. Caminé despacio hasta el pasillo, no sabía si iba a encerrarme en el dormitorio o en la cocina, solo sabía que no quería seguir viéndole la cara. Pero antes de desaparecer, me giré. ¿Has dormido con él? Tardó unos segundos en responder. No muchos. Los justos para entender que estaba valorando qué versión contar. No. Lo dijo tan rápido, tan firme, que si no hubiera visto su rostro antes de decirlo, casi lo habría creído. Pero vi el leve movimiento en la mandíbula, ese apretón involuntario que siempre le salía cuando mentía. Lo supe porque lo había visto muchas veces cuando me decía que solo era un mensaje, o que no le gustaba ese compañero nuevo, o que no entendía por qué me ponía así. Esa noche no dormimos juntos. Yo en el sofá, ella en la cama. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo dos personas compartiendo el mismo espacio como si fueran extraños. A la mañana siguiente se levantó antes que yo y se fue sin decir adiós. Dejó el café preparado, como si todavía quedara algo de costumbre en esa rutina vacía. Me senté en la cocina a beberlo solo, sin mirar el reloj. Sabía que ese día no iba a ser uno más. Sabía que todo se había movido un poco, aunque todavía no sabía cuánto. Pero lo sentía. Y no estaba equivocado. El sábado siguiente llegué a casa antes de lo habitual. Había estado en casa de mi primo Diego, quien, después de escuchar la historia del bar, me ofreció una cerveza y su opinión no solicitada. Según él, eso ya estaba más que claro, que lo de Alberto no era una simple falta de respeto, que si Patricia no lo había cortado en seco era porque había algo más, que cuando una mujer respeta a su pareja no permite ese tipo de bromas, que el silencio en esas situaciones habla más que cualquier palabra. No necesitaba que me lo dijeran, pero escucharlo de otra persona me ayudó a no sentirme loco. Volví a casa con la decisión firme de hablar, de dejar de hacerme el tonto, de obligarla a ser clara por primera vez en meses. Cuando abrí la puerta la encontré sentada en el sofá, en pijama, viendo una película en la que ni siquiera parecía estar interesada. El sonido de la puerta la hizo voltear la cabeza, pero no dijo nada, solo subió un poco el volumen como si yo fuera un ruido de fondo. Cerré la puerta despacio, dejé las llaves en la mesa y me quedé de pie frente a ella. Tenemos que hablar, le dije, sin rodeos. Ella bajó el volumen, pero no me miró. ¿Otra vez con lo mismo? No es otra vez. Es la primera vez que voy a hablar en serio. Y esta vez no te vas a ir al baño ni vas a fingir que tienes sueño. Dilo de una vez, Javier. ¿Estás con Alberto? Ella suspiró como si acabara de escuchar una tontería, pero no contestó al instante. Se acomodó en el sofá, se tapó con la manta aunque no hacía frío y me miró como si la pregunta fuera una falta de respeto. No. ¿Has estado con él?
No. ¿Has querido estar con él? Esa última pregunta no la esperaba. Se le notó. Tardó más en responder y cuando lo hizo, ya no tenía esa firmeza automática de antes. Eso no importa. Sí importa. Porque si lo has pensado, si lo has considerado, es que lo nuestro ya no existe. Lo pensé, dijo finalmente. Pero no pasó nada. Me quedé callado unos segundos. No porque me sorprendiera, sino porque quería escuchar cómo lo justificaba. Quería ver hasta dónde llegaba su honestidad o su capacidad para torcer la verdad. ¿Y por qué lo pensaste? Porque hace meses que no hablamos, porque vives como si no existiera, porque solo te interesa que todo esté limpio y la comida hecha, porque no me miras como antes. No me mires como si eso te diera derecho a acostarte con otro. No me acosté con nadie. ¿Pero querías? Quería sentirme viva otra vez. No me respondas con frases de película. ¿Querías acostarte con él? Sí. Lo pensé. Eso fue todo lo que necesitaba. No necesitaba fotos, mensajes, ni testigos. Me bastaba con su voz diciendo eso. Lo había querido hacer, y con eso me bastaba para saber que algo se había roto. Me senté frente a ella, todavía sin gritar, todavía sin levantarme ni mover un músculo de más. ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste conmigo sin pensar en otro? Eso no es justo. Contesta. Hace meses. ¿Y en ese tiempo has estado con él? No. Ya te lo dije. ¿Y con otro? No. Solo pensé en él. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Para qué? ¿Para qué montaras este numerito que estás haciendo ahora? No es un numerito. Es mi matrimonio. Y tú lo trataste como si fuera algo opcional. Estaba cansada. Quería sentir algo. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo? Hablé muchas veces. ¿Tú me escuchaste alguna? ¿Y esa es tu excusa? ¿Te sientes ignorada y la solución es imaginarte con otro hombre? No fue una decisión. Fue algo que pasó. No. Fue algo que elegiste. Cada vez que aceptaste una copa, cada vez que te reíste con él, cada vez que llegaste tarde y me dijiste que se alargó la reunión. Todo eso fueron decisiones. ¿Y tú, Javier? Tú también decidiste ignorarme. No me compares contigo. Yo nunca fantaseé con otra persona. Nunca me fui a una cena de empresa pensando en lo que podía pasar si alguien se me insinuaba. Nunca le dije a una compañera que se quedara a dormir en mi casa. Eso fue una broma. Fue la gota que derramó el vaso. Nos quedamos en silencio. El sonido de la televisión seguía ahí, pero ahora parecía lejano, como si no tuviera nada que ver con lo que estaba pasando. Patricia no lloró. Yo tampoco. Ya no quedaban emociones limpias, solo restos. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Todavía no lo sé. Pero esto no va a seguir igual. ¿Me vas a echar de casa? No. No ahora. ¿Entonces? Entonces vamos a ver hasta dónde llega tu arrepentimiento. No me voy a arrastrar. No espero que lo hagas. Solo quiero ver si realmente queda algo o si solo somos dos personas esperando que el otro se canse primero. Ella no respondió. Se levantó, apagó la tele y se fue a la habitación. Yo me quedé sentado, con la misma postura con la que llegué. No me sentía mejor, pero tampoco peor. Me sentía en pausa. Como si algo se hubiera detenido y no supiera cuándo iba a arrancar de nuevo. La idea no me vino de golpe, pero tampoco tardó mucho en aparecer. No fue un arrebato emocional ni una decisión impulsiva, fue algo que se fue formando en mi cabeza con cada silencio incómodo en casa, con cada mirada esquiva de Patricia y con cada vez que se encerraba en el baño con el móvil. No había confesado nada físico, pero ya no me importaba. Lo que sí tenía claro era que no podía quedarme con los brazos cruzados esperando a que la vergüenza o la culpa la hicieran reaccionar.
Quería que sintiera lo que era vivir con la certeza de haber sido engañada. No con dudas, no con intuiciones, sino con pruebas, con hechos, con lo que ella me había negado constantemente. Todo empezó una tarde que volví temprano del trabajo y la encontré en el salón, como si nada. Ni siquiera se sorprendió de verme, solo saludó con un gesto y volvió a mirar su serie. En ese momento decidí que la venganza no iba a ser ruidosa ni violenta. Iba a ser fría, planificada y, sobre todo, evidente. Si ella había vivido semanas alimentando una fantasía con otro hombre mientras compartía cama conmigo, yo iba a hacer lo mismo, pero sin esconderlo. Empecé a construir la historia con cuidado. Me abrí una cuenta en una red social que ella no usaba, subí algunas fotos mías, cuidé el perfil para que fuera creíble, sin exagerar. A los pocos días comencé a hablar con una mujer de Zaragoza, Clara, que había conocido por casualidad en un grupo de fotografía. Al principio era solo una conversación para probar, para ver si podía funcionar como tapadera, pero poco a poco la cosa se volvió más real. Clara era simpática, directa, hablaba sin rodeos y, aunque no lo buscaba, me cayó bien. Le conté que mi matrimonio estaba muerto y que estaba en una etapa complicada, y aunque ella también tenía sus historias, no tardamos en establecer cierta confianza. Nunca prometimos nada, nunca nos planteamos vernos, pero nuestras conversaciones tenían esa tensión que se genera cuando sabes que estás haciendo algo que no deberías. Empecé a dejar el móvil boca arriba, con las notificaciones visibles, incluso cuando Patricia estaba cerca. No eran mensajes explícitos ni fotos comprometidas, pero el tono era lo bastante íntimo como para que, si llegaba a leer alguno, no le hiciera gracia. Una tarde se sentó a mi lado y notó que me había llegado un mensaje. No dije nada. Ella tampoco. Lo leyó sin leerlo, como si solo el hecho de que otra mujer me hablara con tanta familiaridad fuera suficiente para incomodarla. No preguntó quién era, pero desde ese día, empezó a revisar mi móvil cuando pensaba que yo no me daba cuenta. Cambió su actitud, no por culpa, sino por miedo. La noté más atenta, más presente. Volvió a preparar la cena algunas noches, se interesó por mi trabajo, incluso me propuso ver una película juntos un sábado por la noche. Acepté, sin entusiasmo, y durante toda la película, no dejó de mirarme cada vez que me vibraba el teléfono. 2 semanas después, fui un paso más allá. Le dije que iba a salir con un compañero del trabajo a tomar algo, pero no dije con quién ni a dónde. Me vestí mejor de lo habitual, me perfumé y salí sin mirar atrás. En realidad, fui a casa de Diego, como ya había hecho antes, pero publiqué una foto en una terraza cualquiera con 2 copas. No etiqueté a nadie. Solo subí la imagen y dejé que la imaginación hiciera el resto. Cuando volví a casa, Patricia estaba despierta. No dijo nada, pero noté su mirada desde la cocina mientras me servía un vaso de leche. ¿Lo has pasado bien?, preguntó sin levantar la voz. Sí, bastante, contesté sin dar detalles. ¿Con quién estabas? Con alguien del trabajo. ¿Una mujer? ¿Te importa? No respondió. Se fue a la habitación y cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Al día siguiente intentó fingir que todo estaba bien, pero yo ya había conseguido lo que quería, que se sintiera como yo me sentí aquella noche en el bar. Y no por venganza sin sentido, sino porque necesitaba que entendiera que las emociones no son unidireccionales, que no se puede jugar con la cabeza del otro y luego fingir que no pasó nada. La semana siguiente, Clara me preguntó si estaba bien. Le dije la verdad, que todo esto empezó como una forma de provocar celos, pero que hablar con ella se había vuelto algo más importante de lo que esperaba. Me respondió con comprensión, sin juicios. No era una relación, ni siquiera una amistad en el sentido tradicional, pero me hizo ver que ya no estaba emocionalmente ligado a Patricia. Y eso fue lo más duro de todo. Darme cuenta de que lo nuestro ya no era amor, ni siquiera rabia. Solo rutina, culpa y silencios que nadie quería romper. Esa misma noche,
cuando volví a casa, Patricia me estaba esperando en la mesa del comedor. Tenía una copa de vino delante y el rostro serio. ¿Tú y esa tal Clara vais en serio? Me preguntó directamente. ¿Y tú y Alberto? Repliqué sin pestañear. No es lo mismo. Tienes razón. Lo mío fue con intención. Lo tuyo fue cobarde. No respondió. Se quedó mirando el vino, dándole vueltas a la copa como si buscara algo en el fondo. Yo la observé en silencio, esperando que dijera algo más, pero no lo hizo. Subí a la habitación, y esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Ya no necesitaba venganza. Lo que había hecho era suficiente. Había restaurado el equilibrio. Ella ya sabía que podía perderme, y yo, que ya la había perdido. No habíamos vuelto a hablar del tema desde aquella noche. Pasaron 5 días sin que tocáramos el asunto, y la convivencia se volvió incómodamente funcional. Nos levantábamos, desayunábamos, nos saludábamos con un buenos días sin tono ni intención, y nos íbamos cada uno por su lado. Por las noches comíamos lo que encontráramos en la nevera, a veces en la misma habitación, otras en diferentes rincones del piso. Patricia había dejado de intentar simular normalidad, y yo ya no tenía ganas de discutir. Era evidente que el final estaba en el aire, colgando sobre nosotros como una fecha límite no escrita. El viernes por la noche, mientras yo recogía los platos de una cena silenciosa, ella habló. No me miró a los ojos, pero usó un tono que no le había escuchado en semanas. ¿Podemos hablar ahora sí, en serio, sin rodeos? Dejé el plato en el fregadero sin responder y me senté frente a ella. Asintió levemente y respiró hondo, como si llevara días preparándose para ese momento. No voy a justificar nada. Tampoco voy a pedirte que entiendas algo que yo misma no termino de entender. Pero necesito que escuchemos lo que tenemos que decirnos, sin gritos, sin sarcasmos, sin volvernos a levantar de la mesa antes de que el otro termine de hablar. Levanté las cejas y respondí sin alzar la voz. Te escucho. No estoy enamorada de ti. Hace mucho que no lo estoy. Me acostumbré a vivir contigo porque era cómodo, porque no quería desarmar todo lo que teníamos, porque me daba miedo enfrentarme a lo que vendría después. No fue por otra persona, no fue por Alberto, aunque en algún momento quise convencerme de que sí. La verdad es que simplemente dejé de sentir, y no supe cómo decírtelo. Me sentía como una traidora incluso antes de que pasara nada. Me engañaba diciéndome que mientras no hiciera nada físico, no estaba rompiendo nada. Pero tú no eres tonto. Lo notaste. Y yo seguí actuando como si pudiera ocultarlo todo. Hizo una pausa. Yo no dije nada. Solo la miraba, esperando que siguiera. No me sorprendía lo que decía, pero necesitaba escucharlo con palabras claras, sin adornos. Y cuando te vi hablar con Clara, cuando vi que te ibas sin dar explicaciones, entendí que ya no éramos necesarios el uno para el otro. Que todo este tiempo había sido un aguante mutuo. Tú también te cansaste. Solo que lo manejaste diferente. No quiero justificarme diciendo que fue tu culpa. Esto no va de culpas, Javier. Esto va de que ya no somos nada. Asentí lentamente. Tienes razón. No somos nada. Pero tampoco quiero terminar esto sin que quede claro algo. Yo no me alejé primero. Yo reaccioné a tu distancia, a tus ausencias. Durante meses intenté mantener lo que teníamos. Pero lo que tú necesitabas ya no lo querías de mí. Y cuando lo entendí, hice lo que tú no fuiste capaz de hacer, demostrarte que yo también podía irme. Ella bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, parecía más triste que molesta. Como si por fin asumiera el daño causado. No sé qué esperabas de mí, dijo sin levantar la voz. Tal vez que luchara más, que pidiera perdón, que llorara, que gritara. Pero ya no tengo fuerza para eso. Estoy vacía. No te odio, no me arrepiento de todo, pero ya no tengo nada más que darte.
No esperaba nada. Solo quería que fueras honesta. Y lo estoy siendo. Aunque sea tarde. Sí, bastante tarde. Se quedó en silencio un momento y luego habló más firme. Me voy el lunes. Ya tengo donde quedarme. No quiero quedarme aquí como una sombra más. Tú puedes quedarte con el piso. No quiero pelear por eso. ¿Y qué vas a hacer con tu trabajo? Pregunté, no por cortesía, sino porque me sorprendía que lo tuviera todo tan avanzado. Pediré el traslado. No es tan complicado. Necesito distancia. Está bien. ¿Y tú? ¿Vas a seguir con Clara? No lo sé. Clara no es una relación. Es alguien que me escuchó cuando más lo necesitaba. Pero no estoy buscando empezar otra historia ahora. Quiero entender todo esto primero. Limpiarlo. Ella se levantó, fue a la cocina y volvió con una caja de cartón. Ya tenía algunas cosas suyas guardadas. Fotos, libros, un par de objetos personales que solían estar repartidos por la casa. Lo había estado haciendo sin que yo me diera cuenta. No voy a llevarlo todo ahora. Solo lo esencial. Lo demás lo paso a recoger la próxima semana. Hazlo cuando quieras, respondí sin levantarme. Nos quedamos un momento en silencio, los dos de pie en el salón. Me miró como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Giró y fue al dormitorio. Cerró la puerta, y no volvimos a hablar esa noche. Dormí en el sofá otra vez. No porque me sintiera expulsado, sino porque ya no tenía sentido compartir el mismo espacio. Era una espera silenciosa del final. El domingo fue igual de plano. Ella pasó el día organizando sus cosas, yo salí a dar una vuelta larga sin rumbo. Cuando volví, ella ya no estaba. El lunes por la mañana me desperté sin prisa. No puse alarma. No tenía que levantarme para ver a Patricia salir de casa, ni fingir interés por un desayuno compartido que ya no significaba nada. Me levanté cerca de las 9, preparé café sin pensar demasiado, y me senté en la mesa de la cocina como si fuera un día cualquiera, pero con esa extraña sensación de espacio vacío que se nota en los detalles. El armario del pasillo tenía la mitad de los colgadores vacíos, el baño estaba más despejado que nunca, y en la estantería ya no estaban sus libros. No quedaba ninguna nota, ningún mensaje, ni rastro de drama. Solo una ausencia seca y completa. Me quedé un rato en silencio, con el café ya frío, sin mirar el móvil, sin música, sin televisión. No estaba triste. Estaba agotado. Durante semanas estuve cargando con una tensión que no sabía que me estaba afectando tanto, y ahora que todo había terminado, no me sentía liberado, ni aliviado, ni tranquilo. Solo me sentía al margen de todo. Decidí no ir a trabajar. Llamé y dije que no me encontraba bien. No era mentira. Pasé la mañana ordenando el piso. No por necesidad, sino por inercia. Saqué su lado del armario, doblé lo poco que había quedado y lo metí en otra caja. Reuní sus cosas del baño, sus cargadores, las fotos que aún estaban colgadas y todo lo que ya no tenía sentido que siguiera allí. No lo hice con rabia, ni con nostalgia. Era como hacer limpieza después de una mudanza. Empecé a mirar el piso con otros ojos, como si fuera la primera vez que vivía solo, aunque en realidad ya lo había estado haciendo en los hechos desde hacía meses. A la hora de comer me llegó un mensaje de Clara. Me preguntaba cómo me sentía. Le dije la verdad, que no lo sabía. Me ofreció quedar, tomar algo, hablar en persona. Le dije que prefería no ver a nadie ese día. Me respondió con un cuando quieras, sin insistir. Agradecí eso más que cualquier otra cosa. No quería explicar nada. No quería que nadie me dijera que hice bien o mal. Solo necesitaba estar en pausa, sin decisiones, sin análisis, sin planes. Por la tarde salí a caminar. Me metí en un parque cercano que normalmente evitaba porque siempre estaba lleno de familias y parejas.
Esta vez no me molestó. Caminé sin dirección, sin prisa, viendo pasar la gente como si todos fueran parte de una película en la que yo ya no actuaba. Me senté en un banco y me quedé ahí casi una hora, sin hacer nada. Pensé en todo lo que había pasado en solo un mes. Como una broma en un bar terminó siendo el principio del fin. Como una conversación forzada en el salón de casa se convirtió en la última verdad que necesitaba oír. Como una venganza planificada a medias sirvió más como espejo que como castigo. No sentía odio hacia Patricia. Tal vez lo había sentido antes, cuando todavía creía que había algo que salvar. Pero ya no. Entendía que no siempre las cosas acaban por algo concreto. A veces simplemente se terminan. A veces, por mucho que uno haya intentado sostener lo que tiene, la otra parte ya no quiere agarrar del otro lado. No se puede salvar una casa en la que uno ya no quiere vivir. Lo más difícil de aceptar fue darme cuenta de que yo también había contribuido al desgaste, que no fui un espectador inocente, que también fallé, no con otra persona, sino con el abandono diario de lo que se supone que es una relación. No la escuché cuando lo necesitaba. No pregunté cuando ella se distanció. Me escondí detrás de la rutina, creyendo que lo estable no se rompe. Me equivoqué. Volví a casa antes del anochecer. Preparé algo simple para cenar, puse la televisión aunque no presté atención, y me acosté temprano. Dormí mejor que los días anteriores, no porque estuviera en paz, sino porque ya no quedaban decisiones que tomar. Al día siguiente volví al trabajo como si nada hubiera pasado. Nadie preguntó, y yo no conté nada. Las semanas siguientes pasaron con una calma extraña. Clara me escribió algunas veces más, pero la distancia se fue haciendo natural. No porque me cayera mal o no quisiera saber de ella, sino porque su papel en esta historia ya había cumplido su función. Fue parte de un proceso que ya había terminado. No había motivo para estirar una conexión que nació desde el dolor. Con el tiempo, empecé a ver mi vida con otros ojos. Me inscribí en un curso que había dejado pendiente hacía años, volví a correr por las mañanas, salí un par de veces con compañeros del trabajo sin sentir que estaba escapando de algo. No me volví un hombre nuevo ni mejor. Solo entendí que seguir adelante no siempre implica cambios drásticos. A veces es simplemente vivir sin el peso de estar atado a algo que ya no existe. Patricia no volvió a escribirme. No preguntó por sus cosas ni por las llaves. Supongo que ella también necesitaba empezar desde cero sin mirar atrás. Ahora, un mes después de todo, sigo sin saber si hice lo correcto en cada momento, pero sí sé que actué desde la honestidad que me quedó cuando todo se vino abajo. No busqué castigarla. Solo quise recuperar el control sobre mi vida, y lo hice a mi manera. Tal vez no haya sido elegante, ni noble, pero fue real. Y eso me basta.